Cristian, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Y por favor, desactivemos los audios, así escuchamos a Julio. Gracias. Bien, bueno, ante todo, buenas tardes con todos los profes que están conectados. Agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar en esta transmisión. Bueno, también darle las gracias a Cristian por hacer esta ventana que básicamente la idea, considero yo, es compartir y traer a la mesa reflexiones que nos van a llevar pues a ampliar un poquito más nuestra forma de ver este puesto tan bonito, ¿no? Que nos apasiona a todos. Eh, y nada, empezamos con el tema. En esta oportunidad he traído la posición y el posicionamiento dentro de este mundo amplio del puesto del arquero. Considero de que es una de las aristas una de las aristas importantísimas que tiene que tener y manejar y sobre todo conocer el arquero para que su desempeño en competición sea totalmente efectivo, ¿no? Eficiente, eficaz, como son términos que se están manejando en la actualidad. Antes de pasar netamente al tema de la posición y el posicionamiento, quería traer algunas reflexiones y algunos principios metodológicos. Entiendo primero el fútbol como una verdad relativa. Yo no creo que en el fútbol exista una verdad absoluta. Y partiendo de ese punto, siempre desde el respeto, siempre desde la humildad y desde la empatía, tratar de poner uno en la mesa la forma que tiene de ver el fútbol o todo lo que ha ido escuchando a través de las capacitaciones, conversaciones con profesionales que están en en el alto nivel y a través de todos esos, de todas esas reflexiones uno va armando su propia idea de trabajo, ¿no? Entonces, he traído dos frases, bueno, no son tres en realidad, tres frases que considero o quiero que sean disparadores esa, ¿no? Me interesa generar un debate, un feedback, una lluvia de ideas. La primera frase es de un portero, bueno, conocido, tiene años trabajando estando en el alto nivel, que como es la Liga Española, que es Sergio Asenjo, un arquero que considero, si no fuese por las constantes lesiones que tiene, creo que su situación actual sería otra. Bueno, él trae un comentario, dice, el portero perfecto no existe, sería una mezcla de la seguridad por alto de Buffon, el uno contra uno y el saber estar de Casillas y la potencia de Reina. Me quedo con el meta frío, que sea capaz de adelantarse a la jugada, en vez de tener que adornarse con un paradón. Eso es lo que le convierte en un portero superior al resto. Entonces, cuando leí esto, me generó mucho debate interno, ¿no? Básicamente la palabra o la frase en la que dice que él se queda con un meta que sea capaz de adelantarse a la jugada, ¿no? Y ahí creo que quiero incidir bastante, ¿no? En el tema de la anticipación a las situaciones que pueden suceder en competencia, que es algo que se está hablando mucho y yo creo que sería bueno también traerlo aquí y poder debatirlos todos, ¿no? Y la siguiente frase es de uno de los entrenadores de arqueros, considero yo uno de los más importantes, que es Luis Llopis, creo que todos aquí lo conocemos. Y él dice otra frase que también me genera, pues, como lo decía, eh, este, este pensar interno y este reflexionar. Lo más importante es parar, sin embargo, solo con parar no basta, ¿sí? Eh, Todos tenemos claros de que el fútbol ha tenido una evolución constante y ha tenido un cambio muy radical desde ya hace muchos años, ¿no? Y considero que el fútbol va a seguir evolucionando. Y conversando y hablando con gente que yo considero bastante y respeto, y siempre sería la misma conclusión, ¿no? Que el puesto del arquero ha sido el que más ha evolucionado. Entonces, dentro de eso, Luis Llopis dice, ¿no?
que obviamente la función principal del portero y la esencia y para la cual está y para la cual su posición fue creada es la de atajar, ¿no? Evitar que le metan la mayor cantidad de goles. Pero dada esta evolución, Luis Llopis llega a la conclusión de que no solo basta con eso, ¿no? Que tiene que haber algo más. Entonces, después de estas dos reflexiones, llegamos a la conclusión bueno, el fútbol ha evolucionado y obviamente todas las posiciones han ido sufriendo variantes, ¿cierto? Y obviamente el puesto del arquero ha cambiado un montón respecto a lo que era antes, ¿no? Se dice que el arquero es el jugador de campo especialista en tapar. Sí, yo creo que es una gran descripción para lo que es el arquero hoy en día, ¿no? Vemos un arquero que, que hoy por hoy no solo es determinante en las fases defensivas o específicas de su puesto, sino que hoy también colabora mucho con las fases ofensivas. Y como dice Luis Llopis, ¿no? Sin dejar obviamente lo más importante, que es atajar. Pero obviamente se le están agregando cosas que vienen producto de la misma evolución del fútbol, ¿no? Y que yo considero que va a seguir evolucionando, porque cada vez hay más herramientas para análisis, cada vez la ciencia ingresa más a este deporte tan bonito, y yo creo que eso está generando nuevas tendencias, nuevas formas. Entonces, para mí es una línea lógica, ¿no? Hay una evolución del fútbol, se generan nuevas funciones en el campo para todas las posiciones, y bueno, en este caso para la posición del arquero, y por ende se generan nuevas líneas de entrenamiento. Yo pongo esta frase que dice, se juega como se entrena. Y para mí es una frase de cabecera, porque entiendo el entrenamiento como un simulacro de la competición. El entrenamiento para mí es un lugar donde preparamos a los chicos, bueno, salvando las distancias, sea alto rendimiento o fútbol formativo. Claro que cada uno tiene sus aristas muy marcadas, pero al final es una preparación para la competencia. Entonces, vuelvo a citar a Luis Llopis, lo leo bastante, lo sigo bastante, y una de sus frases dice, podríamos decir que si el portero entrena de una manera lunes, martes, miércoles, la competición no es sino una culminación del trabajo desarrollado a lo largo de toda la semana. Entonces, entendemos pues que, si, que si ha habido una evolución del fútbol y eso ha generado cambios funcionales en las posiciones, el paso lógico sería que también el entrenamiento debe cambiar. Entonces, para mí es importante, antes de interiorizarme en el tema de la posición y el posicionamiento, compartirles pues estas reflexiones, porque considero que tiene mucha relación como para desarrollar justamente el tema que vamos a seguir, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo considero de que la trabaja bajo estas facetas, ¿no? Trabaja bajo la fase defensiva, sobre la fase ofensiva y sobre las transiciones, ataque-defensa, defensa-ataque. Entonces, vemos que el arquero cada vez empieza desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo físico condicional, incluso desde lo psicológico, empieza a aumentar su trabajo y yo considero de que es importante entender que esta estructura es la que hoy por hoy se trabaja. Y claro, entendemos de que hay clubes que tienen una identidad de juego, hay cuerpos técnicos que usan más o menos al arquero, ¿no? Hay cuerpos técnicos o ideas de juego donde involucran al arquero de una forma muy viral, pero hay otros cuerpos técnicos que no, que solo aclarando ese tema, yo creo que aún a pesar de eso, la evolución del arquero se ha dado y yo creo que el cambio tiene que estar basado en esas tres fases que estoy nombrando, ¿no? Que es la fase defensiva, la fase ofensiva y sus transiciones. Entonces, para mí, atacando un poco lo que dice Sergio Asenjo, para mí hay dos momentos muy claves en el arquero
en la parte defensiva, que es lo que nos vamos a abocar en esta oportunidad, ¿no? Que es la acción previa al remate y la acción ante el remate. Entonces, para mí hay dos momentos, ¿no? Donde el arquero interviene, ¿no? El momento donde el arquero, eh, el momento previo al remate, donde mediante una buena comunicación, una buena, desde el observar, desde el conocimiento del juego, ¿cierto? Desde la buena interpretación, puede obviamente apagar un ataque del equipo rival, incluso puede evitar que la mate. Y luego obviamente viene la acción lógica, que es la acción que todos trabajamos, ¿no? Que es la parte ya netamente de la intervención del portero, que es obviamente todas las respuestas motrices defensivas, ¿no? Las tomadas, las caídas, las estiradas. Pero yo entiendo basándome en ese análisis de ese mensaje que dejó este arquero, que existen dos momentos muy claves, ¿no? Y pongo una frase que dice establecer protocolos de prevención. Dije, claro, el, el portero hoy por hoy es aquel evitador de situaciones ofensivas del equipo rival. Entonces, lo escuché a José Zambade decir que hoy por hoy buscan un arquero activo más que reactivo, eh, que, que, que buscar un arquero evitador de situaciones para lo cual se está trabajando ahora. Entonces, vamos reflexionando y vamos entendiendo de que la acción técnica, la acción directa del arquero no es todo el entorno, no todo el foco que tiene que tener, sino que hay otras situaciones previas que suceden que también tienen que ser trabajadas en el entrenamiento. Entonces, como les decía, una situación clara, hay un momento previo al remate y un momento en el mismo remate. Entonces, es un contexto de trabajarlo bajo los 4 factores de rendimiento que todos conocemos, ¿no? El técnico coordinativo, el táctico cognitivo, el físico condicional y el psicoevolutivo. Pero lo que yo entiendo desde el fútbol como organización, como sistema integrado, es que se debe trabajar de forma no separada, sino que de forma continua. Por eso en la imagen pongo un círculo, porque yo creo y entiendo de que todos estos factores de rendimiento tienen que estar unificados, tienen que estar integrados en un sistema y tienen que trabajar en conjunto. Eh, Hay veces no se trata de decir cuál o que la técnica es mejor o que la táctica es mejor o que la parte física es mejor o que la parte psicológica es mejor, sino que creo que todos se compenetran y todos trabajan en conjunto para poder darle la eficacia, la eficiencia al portero a la hora de la competencia. Entonces, al final buscamos un método integral, un método activo, un método que esté en constante movimiento y en constante cambio. Al final, para finalizar, llego a esta conclusión, ¿no? Que todo parte desde la situación del juego, que todo parte desde el análisis de la competencia. Yo creo que nuestro mayor a la hora de establecer trabajos, a la hora de plantear ejercicios, creo que la competición es el mejor lugar donde nosotros tenemos que ver para poder trabajar o para hacer nuestras líneas de entrenamiento, ¿no? Entonces, planteamos una situación de juego que obviamente es el contexto, una acción táctica que plantea los objetivos y una acción técnica que viene a ser la solución. Y obviamente todo está soportado en las capacidades físicas, porque entiendo que las capacidades físicas como una herramienta para potenciar lo técnico, y de ahí hacia arriba, entiendo la técnica como, como que sirve para potenciar la táctica que va a solucionar las acciones que se presentan en competición y canalizar las emociones. Entiendo el fútbol como un gran disparador de emociones y dentro y fuera del campo, y si no trabajamos también ese enfoque, creo que no vamos a lograr mucho. Vamos a tener los típicos arqueros que son muy buenos en el entrenamiento, pero a la hora de competencia parece que nunca hubieran entrenado. Entonces yo creo que el tema emocional hoy
por hoy termina encerrando a todos los contextos, porque si no hay un manejo de emociones, si no hay un control o una gestión positiva de las emociones, creo que el jugador, el arquero en este caso, no va a poder desempeñarse de la mejor forma. Al final, nosotros entrenamos personas y como tal son gente que siente, piensa, y es algo que también lo tenemos que establecer dentro de nuestras líneas de entrenamiento. Entonces, dicho esto, lo quise nombrar para un poco contextualizar mi idea que tengo de forma macro, claro está, y poder comprender un poco para dónde llevo yo mi entrenamiento y obviamente la posición y el posicionamiento. Bien, comencemos. Como les decía antes, ¿no? Para mí hay dos momentos claves, que es el momento donde no hay intervención directa con balón, que es cierto que es ahí donde entra el grueso que vamos a hablar hoy día, que es la posición, el posicionamiento y el reposicionamiento, que es una palabra que se integra también a esta charla. Y obviamente con intervención directa de balón, que son ya las tomadas, todas las acciones técnicas específicas, ¿no? Todas las respuestas motoras que realiza el portero. Y bueno, hablemos de la posición. La posición o colocación básica hace referencia a la postura corporal que tiene el arquero ante una situación defensiva, en este caso. Entonces, la posición básica es realmente la estructura corporal que tiene el portero, que debe tener, o la buena estructura corporal que debe tener el portero para poder solucionar una acción defensiva. Yo considero que la posición básica es la acción técnica, una de las acciones técnicas primarias, ya que si es que un remate, yo creo que el 50% de éxito de un remate está en la posición. Mientras mejor estructurado lo encuentren al portero, mientras mejor plantado corporalmente, yo creo que su respuesta motriz va a ser siempre más eficiente, siempre más eficaz. Entonces, mientras lo encuentre mal parado, con un pie por delante, caminando, muy erguido, su respuesta motora no va a ser la idónea, ¿no? Entonces, dentro de esta verdad relativa, ¿cierto? Que entiendo como este deporte es, he puesto algunas cosas que yo considero que debe tener un arquero para tener una buena posición inicial, posición de alerta de remate, le digo yo. Claro que obviamente tenemos que respetar las estructuras del portero, ¿no? Hay porteros que tienen ciertas particularidades corporales a nivel somatotipo y obviamente esto puede variar un poco, ¿no? Más o menos, ¿no? A veces la altura varía un poco. La altura de un arquero, por ejemplo, genera una variante en temas posturales. Pero yo creo que más o menos es lo que debe tener un arquero, ¿no? Ahora, esta posición es una posición que se puede utilizar para un remate cercano, para un remate lejano, incluso para seguir una jugada, para estar en posición de alerta. Y yo creo que hay situaciones que van modificando estas posiciones iniciales, ¿no? Como la siguiente, por ejemplo, que es la posición 1 versus 1, que es una posición que obviamente se modifica su estructura, bajando mucho más el centro de gravedad, como pueden ver en la imagen, mostrando las palmas, porque el remate es mucho más cerca y la capacidad de respuesta se disminuye. Las posibilidades de una situación cercana. Y la siguiente posición básica para mí es la posición, el equipo está en una presión alta y hay un espacio que se genera entre la línea defensiva y el portero, y para cortar esa distancia, el arquero sale fuera de portería y espera fuera de portería, o sea, hasta 3/4 de cancha puede salir, y obviamente mediante esa posición puede intersectar mediante despejes, ya sea con el pie, con la cabeza, incluso puede controlar el balón y salir jugando, puede interceptar los pases hacia el vacío, ¿no? hacia las zonas entre la línea defensiva y el portero. Y es una posición que también se tiene que trabajar, ¿no? Para que el arquero esté preparado cuando sucede esta situación táctica.
Y bueno, y acá nombro un poco de las cosas importantes, ¿no? Obviamente el tener un correcto equilibrio, una estabilidad, un orden corporal en los distintos desplazamientos. Claro está que mientras mi estructura corporal sea la mejor, mientras mi armonía corporal sea la idónea, entonces mis desplazamientos, mis ejecuciones van a ser mucho más limpias, ¿no? Obviamente que hay un tema que hace o genera que se mantenga la atención, la concentración, la misma postura, me genera una tensión sobre el juego que es muy importante para poder interpretarlo. Y obviamente, como les indicaba, facilita la ejecución correcta de una acción técnica posterior. Pasamos al posicionamiento-ubicación. El posicionamiento y ubicación hace referencia a la posición en el espacio propio que tiene el arquero, que es su área, eh, que tiene que tener el arquero en función del balón, su portería y él mismo. Entonces, es el correcto que tiene que tener. ¿A través de qué? A través de qué se genera, o en qué nos podemos apoyar para generar un buen posicionamiento, una buena ubicación, es la famosa, conocida bisectriz, ¿no? Que, bueno, todos conocemos la bisectriz, que permite cortar, ¿cierto? Por decirlo de alguna otra forma, cortar el arco en dos partes iguales, y de esa forma tengo las mismas posibilidades de ir hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? Partimos nuestro arco de 7 metros 32, lo partimos por la mitad. Y de esa forma buscamos estar alineados ante cualquier situación de remate. Y bueno, es importante porque nos permite estar alineado al balón, como les decía, y tener la misma opción de intervenir en ambas lateralidades, ¿cierto? Partimos el arco por la mitad, obviamente la referencia siempre va a ser el balón y mi arco, y yo en medio tengo que estar alineado a ese binomio. Y como decía, ¿no? El reposicionamiento o desplazamiento, que en este caso son todos los movimientos que realiza el arquero para siempre estar ubicado. Entonces, yo siempre digo, posicionamiento básico, desplazamiento, posicionamiento básico. Posicionamiento básico, desplazamiento, posicionamiento básico. Entonces, todos esos ajustes, son esos pasos de ajustes que realiza el portero para siempre estar en línea con la pelota, en línea en una correcta ubicación ante la jugada, ¿no? Y en ese sentido, esos desplazamientos, esos pasitos, son muy básicos, que sean muy coordinados, y sobre todo que el nivel de atención que tenga el arquero en ese momento sea muy elevado, porque tenemos claro que los mayores goles los balones siempre están en movimiento. Entonces el fútbol de ahora es tan rápido que el balón hace muchas transiciones de izquierda a derecha, pasa por el medio, pasa por la banda, vuelve a pasar por el medio, vuelve a ir por el otro lado, y el arquero tiene que estar en ese constante ajuste, en esos pasos de ajuste, que posición básica, desplazamiento, posición básica, desplazamiento, posición básica, desplazamiento, para siempre poder estar alerta o predispuesto a una situación. Y bueno, les quería mostrar, bueno, es un campo que está dividido, de forma macro está dividido en tres partes, ¿sí? Que aquí la voy a señalar, ¿sí? Tenemos la zona 1, que es la zona de iniciación, la zona 2, que es la zona de transición, y la zona 3, que es la zona de finalización. Igual esta zona se puede dividir en una zona de elaboración, la zona verde que ven acá, y la zona amarilla, una zona de progresión. Entonces, más o menos marco dónde tiene que estar el arquero ante la situación de juego. Si es una situación donde el equipo, por ejemplo, mi equipo está en la zona roja, ¿cierto? En zona finalización del equipo rival, más o menos el arquero tendría que estar de aquí, incluso un poco más adelante, ¿no? Y a medida que la situación se va dando, ¿cierto? En la zona 2, en la zona amarilla, el arquero va replegando su posición, ¿no? Y si se da en la zona verde, ¿cierto? Ya en nuestro campo, incluso repliega un poco más. Y marco esta zona roja, que es la zona defensiva, que hace referencia a la ubicación del portero cuando el ataque pasa de la zona verde a la zona roja, que ya es una situación de remate, ¿no? En esta situación ya puede haber un remate lejano en este caso, y obviamente la posición del portero ya tiene que ser ya en portería, alineado, con una correcta estructura corporal,
observando todas las opciones, porque no necesariamente puede ser un remate directo, puede ser un pase para la banda, ¿cierto? O algún tipo de conducción o asociación de juego. Entonces, seguimos un poco marcando las zonas frontales, pero en este caso ya sería netamente defensivo, ¿cierto? Digamos que lo podemos dividir en tres: zona 1, que es la zona roja; zona 2, que es la zona amarilla; y zona 3, que es la zona verde. Entonces, generalmente en este tipo de situaciones pueden ser los remates de ambas lateralidades. Aquí, por ejemplo, en la zona verde, ya el portero está bien ubicado. Hay un concepto que me gustaría debatirlo también, ¿sí? Que se llama, que hoy se está manejando. Anteriormente el arquero reducía bastante para cortar la trayectoria del balón, pero hoy hay un término que se llama achicar para atrás, ¿sí? Que el arquero ya no sale tanto a reducir, reducían hasta el área chica cuando el remate viene en la zona verde, ¿sí? Sino que están más metidos, no en la línea literalmente, pero sí más metidos a la línea para generar un tiempo de distancia y tener mejores opciones de reaccionar. Así como las posiciones evolucionan, obviamente la posición de delantero ha evolucionado en los remates, y pasaba que cuando el arquero se posicionaba muy adelantado, ¿cierto? Estos tiros con la parte interna que se abrían y se terminaban cerrando, y se habla de un arco superior, ¿cierto? Que es el arco que el arquero, o generalmente por el cual le tiran o les hacen estos goles muy, muy enroscados, ¿no? Entonces, al final me gustaría un poco debatir respecto a eso, ¿no? Porque hoy la tendencia es que el arquero ataje un poco más metido, por decirlo de una otra forma, a la línea, cuando se dan este tipo de remates lejanos, ¿no? En esta área verde. Y bueno, la siguiente imagen habla un poco de los posicionamientos en zonas laterales, ¿cierto? La zona verde, que es un centro, que viene a ser un centro, y el arquero está un poco más salido para poder intersectar la jugada. Pasamos a la zona amarilla, que es ya una situación, puede ser una situación de centro, remate, ¿sí? Centro atrás, un buscapié, ¿cierto? Y ya el arquero tiene que estar incluso más metido a su portería. Y en la zona roja ya es una situación que puede ser que el jugador progresa, o puede ser, y hago la mención al profe Mauro Machado, que aprendí el lateral, ¿sí? Que es la imagen que ven, ¿no? El lateral es el arco imaginario que se genera cuando las situaciones suelen pasar o en zona 2 o en zona 1, que era el color amarillo o el color rojo, ¿no? Y en esta situación, eh, dado que el fútbol pues, no tiene situaciones cerradas siempre, sino que las situaciones en la mayoría de casos son abiertas, acá en esta imagen pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo primero que puede pasar es que el jugador busque el uno contra uno con el arquero, ¿sí? Busque el uno contra uno con el arquero, haga una contusión, ingrese y busque un duelo con el arquero. O incluso puede pasar que le puede pegar directamente al arco. La segunda es que le pegue, que le haga un centro remate. Un centro remate quiere decir que esos buscapié, ¿no? Que son como que parece que le patea al arquero, pero también es un poquito inclinado, que yo considero que es la zona inmediata del portero. En la opción 1 viene la zona propia, la zona inmediata del portero. Pero eso no queda ahí, puede también sacar un centro para buscar una ejecución por un hombre que viene de atrás. Incluso podría mandar el balón hacia el punto de penal para buscar a alguien que viene en carrera. O puede mandar el balón incluso al segundo palo. Entonces, todas estas situaciones, el arquero tiene que estar siempre desde lo técnico bien posicionado, una buena estructura corporal, y desde lo táctico observando, percibiendo, y obviamente desde un conocimiento del juego, ¿cierto? Porque lo tiene que tener, empezar a a valorar y tratar de anticiparse, ¿no? Tratar de ver los perfiles, cómo está pateando, si es zurdo, si es derecho, quién viene por el segundo palo, ¿cierto? Incluso
los equipos analizan las situaciones de juego del equipo rival y pueden ver cuáles son las tendencias que tiene el equipo en ese tipo de situaciones, y toda esa información el arquero la tiene que tener para que al momento de que sucede en la competencia pueda realizarlo de una forma mucho más efectiva. Cristian habló en su exposición sobre el proceso cognitivo que era percibir, decidir y ejecutar, pero él hablaba de que en el fútbol de ahora ya no se percibe y se ejecuta, y yo concuerdo bastante con él. Obviamente que para llegar a ese nivel de percibir, ejecutar, tiene que haber en el entrenamiento muchos estímulos para que él pueda generarse esos patrones mentales, esos mapas mentales, para que él pueda en la competición percibir y automáticamente ejecutar una acción y obviamente anticiparse a la misma, que es lo que se busca, ¿no? Que es lo que se está buscando ahora. Y bueno, acá un video, un pequeño video, Cristian, me dices cómo se anda, donde vamos a poder ver el posicionamiento del portero, los reposicionamientos, los pasos de ajuste que va teniendo. A ver, ahí vemos cómo empieza una jugada, que empieza por el lado derecho, sigue por el medio, parece que va a patear, no le pega, sigue pasando el balón, ¿sí? Acá lo vemos de nuevo, va por el medio, el arquero, enfóquese en el arquero, cómo va siguiendo la jugada, manteniendo su estructura corporal, haciendo pasitos laterales, cortitos, su estructura corporal bien concentrado, ¿cierto? Se nota en la postura, cuál es el nivel de concentración del portero. Vemos que el fútbol es tan rápido que va de derecha a izquierda en milésima de segundo. Enfóquense en el portero, observen al portero, ¿cierto? Cómo va de derecha a izquierda, de derecha va al medio, ¿cierto? Vamos ahí, se reposiciona, y al momento del remate está bien posicionado. Acá se puede ver mejor en la repetición, buena estructura, la paso lateral correcto, y cuando viene el remate, que es muy cerca, tiene la capacidad de poder sacar esa mano que salva, ¿no? Porque al final el arquero está para eso, como decíamos, para atajar y para evitar esas situaciones, ¿no? Para eso, está esa posición. Pero enfóquese que el éxito de esas acciones técnicas, porque son el resultado de una buena acción, es una ejecución técnica, pero hay un previo, ¿cierto? Hay un previo que permite esa eficacia y esa eficiencia del arquero. Entonces, observen cómo se está posicionando, siempre alerta, siempre ese desplazamiento lateral cortito, esos pasos de ajuste, para poder siempre estar ubicado y alineado en bisectriz al balón, ¿no? Y a veces parecen situaciones simples, pero no son simples. El arquero las hace simples. Yo considero que el arquero las hace simples. Entonces, vemos ahí un desplazamiento, bien ubicado en bisectriz y buena resolución. Bueno, el video es un poco largo, son varias situaciones. Lo vamos a parar ahí para seguir. Sí, sí. Y bueno, lo que decía, ¿no? Cogí unos pantallazos del video anterior, ¿sí? Y vemos que la jugada inicia por esta zona, vemos al portero que está alineado, ¿cierto? Bien estructurado, concentrado, atento, ¿cierto? En una buena posición, buen posicionamiento, ¿cierto? En la imagen 2 vemos que ya la jugada está por el medio y el arquero sigue estando alineado, ¿sí? Incluso en el video se puede ver que hay una amague de remate del jugador, pero no remata al final, sino juega por la banda, y cuando la jugada está por la banda, el arquero está posicionado, ¿cierto? Ubicado correctamente y con una buena estructura, una buena base de sustentación amplia, ¿cierto? Y listo para el remate, ¿no? Para poder dar esa respuesta motriz con eficiencia. Entonces, bueno, acá también tengo otro video. Esto es de Perú, ¿sí? Es una situación de córner, ¿cierto? No puede salir, como no puede salir, ubica portería para generar tiempo-distancia y prioriza su estructura corporal para estar listo para accionar,
y bueno, el cabezazo fue bueno, pero la respuesta del arquero fue mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que nos enfocamos en la buena estirada, pero no nos enfocamos en el correcto posicionamiento. La posición también importante, buena estructura corporal, centro de abajo, atento, ¿cierto? Buena separación de piernas, y obviamente eso conlleva a una buena ejecución. Bueno, y acá un último video, ¿sí? Que es de un gol que le hicieron a Keylor Navas, que para mí que hay en la actualidad. Y bueno, es un gol que le hacen. Y bueno, analizando, yendo al detalle del gol, tenemos esa acción, ¿no? Tenemos esa acción. En realidad, si ustedes pueden ver bien, acá lo voy a retroceder, la estirada de Keylor Navas fue muy buena. Bueno, utilizó una buena apertura de pierna izquierda, empujó correctamente, hizo una extensión correctísima de su cuerpo, ¿cierto? Y no llegó. Entonces, buscando el detalle, vemos que previo al remate había un mal posicionamiento de la bisectriz, ¿no? Entonces, era eso, mostrarles, para mí, para mi humilde opinión, considero de que la posición y el posicionamiento son la base de toda acción motora, y que si la trabajamos, ¿cierto? Desde los cuatro aspectos, que tiene el fútbol, que son el técnico coordinativo, el táctico cognitivo, el físico condicional y el psicoevolutivo, como una estructura, yo creo que vamos a lograr que el portero haga esas acciones, porque ustedes pueden ver los videos donde los arqueros eh, realizan buenas posiciones y buenos posicionamientos. Hasta se ven situaciones simples, pero yo creo que es producto de ese análisis previo, de ese movimiento previo al contacto con el balón exitoso, tan efectivo, que logra, que genera que la ejecución o la recepción del balón se vea simple. Entonces, quería terminar con una frase que se la escuché al profesor Javier Rodríguez, un profesor que yo respeto mucho, admiro también bastante, y él dijo, ¿no? Que el conocimiento es basura si es usado para humillar. Y yo concuerdo, ¿no? Concuerdo totalmente con esa frase, porque entiendo de que el fútbol siempre es una bonita herramienta para generar cambios, y claro, yo entiendo que el fútbol no hay una verdad, absoluta, el fútbol siempre la verdad va a ser muy, muy, muy relativa, y yo creo que desde la empatía, todas las opiniones, todos los comentarios, todas las ideas, desde la empatía tienen que ser bien recibidas, ¿no? Y lo que les vengo a proponer es una idea mía, seguramente no estoy descubriendo nada, es producto de los libros que pude leer, de algunas capacitaciones que fui, o incluso de tener la posibilidad de charlar con gente que tiene mucha más experiencia que yo, y son conclusiones, son reflexiones que me llevan a entender esto, ¿no? Y en ese sentido, como les decía, yo entiendo que la posición y el posicionamiento son el 50% del éxito de una acción técnica, ¿no? O una respuesta motriz exitosa. Mientras mejor estructurado posicionalmente esté, yo creo que el éxito está garantizado. Así que nada, quería terminar con esta frase, no ha sido una exposición muy larga, así que no, nada, darle las gracias a Cristian nuevamente, darle las gracias a todas las personas que